Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida de nuevo. La idea que tengo para trabajar hoy es un poco el concepto del cuerpo en la propuesta que nos trae la obra de Lacan. Así que, sin más preámbulos, empezamos. Bueno, la idea de la propuesta que hace Lacan con respecto al cuerpo suele ser bastante controversial, ya que existen muchas vertientes sobre cómo abordar este tema. Lo que a mí me interesa principalmente es que podamos marcar una diferencia entre una línea, digamos, un poco más biologicista, que va de la mano con la idea que por ahí planteamos en torno, en la vida cotidiana, digo, en torno a la cuestión del organismo, y un poco marcar esta diferencia que mencionaba con lo que Lacan viene a proponer en términos de su intervención y de lo que él intentó transmitir en base a la idea del cuerpo, ¿no? Sin embargo, me gustaría primero marcar o hacer un comentario con respecto a la cuestión biológica. Me gustaría mencionarlo porque, para que no se preste más que nada a confusiones o a interpretaciones que por ahí no vienen al caso. Lo que quiero decir con respecto a esto es que no es que Lacan desestimó toda la función biológica, orgánica o científica o neurológica. Me parece que la propuesta que él hace o el corte que él realiza es en términos clínicos y en términos en función de la escucha, de la lectura del analista, qué es lo que el cuerpo viene a decir en estos términos. Me parece que el corte con lo orgánico viene por ese lado. Esto no quiere decir que lo biológico no exista o que no lo demos por una variable, digamos, ¿no? Tampoco quiere decir que la muerte no se presente en nuestras vidas en términos biológicos, ni mucho menos. Esto un poco ya lo sabemos quizás por sentido común, pero lo aclaro para que no se entren en estas discusiones que he tenido con algunos comentarios que he recibido de algunas publicaciones, como por ejemplo, bueno, ¿qué pasa si un sujeto durante tanto tiempo no toma agua? Tomar agua es algo cultural, tomar agua pertenece a una necesidad biológica. Un poco lo que vamos a ir haciendo es este contrapunto, a ver si podemos dilucidar qué quiere decir esto de la propuesta del cuerpo en la obra de Lacan. Lo que creo importante en este video, lo que quiero transmitir un poco en este sentido, es poder realizar este pasaje de la idea de organismo a la del cuerpo. Pero no cualquier cuerpo, es el cuerpo que nos compete a nosotros, no es el cuerpo ni de la medicina justamente, que lo decía recién, ni el cuerpo de la física, sino que es el cuerpo de la clínica, y de la clínica entendida no desde la psicología, sino desde el psicoanálisis, desde esta propuesta, tanto de Lacan como también, ahora lo voy a mencionar porque Freud también tiene mucho que ver con esto, con este pasaje, con este corte del que hablamos, y dejar en claro que es la función del analista, es decir, esa presencia, lo que va a marcar de alguna manera que ese cuerpo exista. Ahora vamos a decir por qué. Lo quiero decir de entrada para no andar con mucho preámbulo, y es que el cuerpo que nos compete, el que decía recién, el cuerpo que se nos presenta en la clínica a nosotros, el que nos interesa, es un cuerpo que está ubicado dentro del orden del discurso, es decir, es un cuerpo que tiene o que existe en términos discursivos. Cuando digo discursivo, lo que podemos pensar es que se presenta efectivamente, o es el cuerpo que el paciente trae, es el que aparece o el que nosotros escuchamos, el que leemos en el discurso del paciente que viene a nuestra consulta. Y en este sentido me gustaría marcar una diferenciación, porque en el último tiempo, en los últimos años, se viene trabajando mucho en esta desarticulación del freudo-lacanismo, digamos, ¿no? En esta idea de que la propuesta de Freud, la propuesta de Lacan, del Lacan que nos interesa en este punto, vienen a ser como disparadores de dos clínicas bastante diferentes, porque si no se entra un poco en este juego de, bueno, lo que dijo Lacan ya lo dijo Freud pero con otras palabras, pensar en esta idea de goce como la pulsión de muerte. Ya sabemos que esto no es así y que de alguna manera pienso yo que está mal interpretado o mal leído. Me parece que el gran pasaje que logra hacer Lacan con respecto a esto es pasar de lo que llamamos una sustancia biologicista o biológica a trabajar con el paciente en términos de una sustancia gozante. Con respecto a Freud me gustaría plantear una cuestión porque creo que sí es importante, para no desestimar nada de su aporte, porque pienso que es fundamental.
Y es que si bien nosotros podríamos pensar que él nunca abandona esta posición biológica, es decir, que su base pasa por ahí, de hecho para Freud la pulsión es energía, la idea del libido pasa un poco también por ahí. Yo quiero decir con respecto a esto que él incluso así realiza un primer corte en el sentido del cuerpo con lo orgánico y con lo neurobiológico, porque él ya en sus primeros escritos, con las pacientes histéricas, con todas estas cuestiones, él ya viene planteando que el cuerpo que le interesa, el cuerpo sufriente, es el cuerpo de las representaciones. Entonces ya hay un indicio o hay un antecedente de por dónde viene la mano y de este corte del que hablábamos. Es decir, que para él hay un cuerpo que habla, para Freud digo. Con Lacan, la pequeña vuelta que podríamos introducir es que si me echamos acá la idea del matema del gran otro, ya tendríamos que estar pensando que el cuerpo no habla, no dice cosas, no se expresa, sino que es hablado. Y ya decir que es hablado supone que existe un espacio lógico que es desde donde ese sujeto habla, desde donde ese sujeto es tomado. Cuando digo que es hablado, digo que es hablado por la lengua, o por la lengua, que es este neologismo inventado por Lacan para designar un poco cuál es la estructura. Cuál es la estructura desde donde el sujeto nace, por así decirlo, ¿no? Y desde donde el sujeto se instala, porque la función del goce viene a ser justamente desde ese lugar. Es como a veces se pone el ejemplo del bolillero y que de esta modalidad de goce va a depender el orden que aparece estos elementos. Lo que quiero decir con esto es que el cuerpo es el cuerpo del lenguaje o de la lengua, y es un cuerpo que da cuerpo. Esto quiere decir que el cuerpo, tal como lo pensamos, es un don, es una donación del lenguaje. Y como me gusta pensarlo a mí, siempre ante una donación la ecuación es lógica y tiene que haber algo que se pierda. Es decir, que para ganar un cuerpo algo tengo que perder en un tiempo que siempre lo pensamos como mítico. Cuando recién decía esta idea de poder tener un cuerpo, la idea del tener también resulta bastante controversial porque me gusta decirlo entre comillas. Si el cuerpo es una donación del lenguaje y el goce aparece en este sentido, habría que, en el sentido del significante, ¿no? Porque todo goce es fálico, por así decirlo, tendríamos que pensar entonces cuánto del cuerpo es nuestro, por así decirlo. Como decimos siempre una frase en psicoanálisis que a mí me resulta muy linda, la palabra es mitad de quien la dice y mitad de quien la escucha. Por ende, ya tenemos que pensar que en esa pérdida primordial y, si queremos, mítica, algo del orden del objeto A, que es otro concepto que no lo voy a introducir ahora, pero para tener una idea, se empieza a poner en juego en el discurso, por supuesto. Yo pienso que la idea del cuerpo en Lacan nos llega de la mano de cómo ubicarlo dentro de su esquema, de lo que él planteó en términos del nudo Borromeo, es decir, los registros de lo real, lo simbólico y lo imaginario. Sabemos que Lacan ubica el concepto de cuerpo dentro del registro de lo imaginario. Quisiera recomendar, si les interesa, la bibliografía sobre estos temas es muy interesante, es muy amplia, pueden encontrar mucho contenido sobre lo que es el esquema óptico, sobre lo que es el famoso estadio del espejo. Esto lo pueden encontrar en los primeros seminarios de Lacan, creo que en el 1 y el 2, y yo acá tomé, que ahora en un ratito voy a citar una frase que me pareció interesante, de Escritos 1, el estadio del espejo como formador del yo. Bueno, lo pueden encontrar ahí si les interesa ahondar un poco más en esta cuestión. Entonces, diciendo esto, ya estamos planteando que existe una discordancia, algo que no va, entre el organismo y el cuerpo. Un claro ejemplo de ello, que es bien clínico, es, por ejemplo, esta idea de la dolencia, del dolor. Es decir, viene el paciente, me duele el brazo, pero biológicamente, médicamente, no tengo nada. Un claro ejemplo de esto, que yo lo mencionaba en otro de los videos que hice sobre el tema de los ataques de pánico, es toda la sintomatología que presenta el ataque de pánico, en donde la afección muchas veces no es orgánica, sino que se presenta en el cuerpo y se presenta en el discurso del paciente. Y es con eso con lo que tenemos que trabajar. Otra idea es, por ejemplo, de cómo se instalan los llamados órganos sexuales.
por así decirlo. Que ya sabemos, si lo venimos planteando así, que no son, en definitiva, los que propone la medicina. Es decir, yo puedo, o un sujeto puede gozar mucho mirando el tobillo de su partener, por ejemplo. Y no estamos hablando de órganos sexuales con los que se supone que la medicina dice que tendríamos que gozar. En este punto nos tenemos que introducir en otra problemática en el sentido de cómo analizarlo. Es un lindo problema en este sentido. Si introducimos en este punto la idea o la lógica del significante propuesta por Lacan, tendremos que ver o tendremos que pensar qué es lo que sucede entonces con la necesidad biológica. Porque en función de cómo leamos esta idea de necesidad y de lo biológico, vamos a poder pensar los otros elementos como son el deseo y la demanda. Para decirlo de entrada, yo pienso que la necesidad biológica está perdida desde un tiempo mítico, es decir, que ya contamos con este presupuesto, podríamos decir. Esto quiere decir que para ser hablantes, para ser seres hablantes, hay que en principio perder algo. Bueno, ahora quisiera leerles algo de Escritos 1 que encontré en este texto que les mencionaba sobre, me parece un párrafo, una idea muy interesante. Esto lo dice Lacan en este texto de Escritos 1, yo tengo una versión vieja que es esta, pero bueno, lo pueden encontrar, el texto es el mismo, es el estadio del espejo como formador del yo, y dice: la función del estadio del espejo se nos revela entonces como un caso particular de la función de la imago, que es establecer una relación del organismo con su realidad. Cuando decimos imago, podríamos pensarlo en imágenes, pues ya podríamos estar pensando en el registro de lo imaginario, bueno. Pero esta relación con la naturaleza está alterada en el hombre por cierta dehiscencia del organismo en su seno, por una discordia, que es la que hablábamos recién, primordial, que traicionan los signos de malestar y la incoordinación motriz. Bueno, esta es la cita. En este sentido, lo que podríamos pensar es que el cuerpo se va construyendo. Construyendo lo digo entre comillas. Nosotros solemos pensarlo en este sentido y nos cae un poco a veces mejor para plasmarlo esta idea de pensarlo en etapas o en fases, pero sabemos que de la propuesta de Lacan esto no es así, porque primero los tiempos no son cronológicos, sino que son lógicos y que de alguna manera se da todo al mismo tiempo. Esto no es primero una cosa, después la otra, pero bueno, para que se entienda podremos pensar que el cuerpo se va construyendo, en el fantasma digo, ¿no? Si hay una discordia de la que hablaba en la cita, que es una discordia entre el organismo y la realidad, esto quiere decir que esa realidad es discursiva, es decir, que no, como decimos siempre, no hay una realidad prediscursiva, porque ya nacemos en este campo, que es el que hemos mencionado como el campo del otro, ese tesoro de lo significante, podremos pensar. Y quiero también decir, porque bueno, me parece importante, me parece interesante, que esto no quiere decir que los pacientes no deban ir al médico, no deben hacer consultas médicas, sobre todo cuando hay situaciones de emergencias o graves. Esto no pasa por ahí. Lo aclaro por las dudas, porque cuando hay que hacer intervenciones médicas, bueno, esto es otro tema, lo digo para que se entienda. En función del deseo y la demanda, lo que quiero decir es que la función del deseo comienza de alguna manera su recorrido en este punto mítico. Esto quiere decir que en la estructuración del sujeto, la necesidad biológica está perdida y el deseo, por así decirlo, se engendra un poco en este punto y no tiene otra forma si no es articulado en la demanda. Un ejemplo que es gracioso y hasta incluso uno lo podría pensar como cotidiano, es esta idea de, por ejemplo, de querer beber algo, una bebida. Hasta ahí uno podría pensar es una necesidad biológica, porque si no bebo me muero, por ejemplo. Pero es interesante cómo si esa bebida no está presente por el motivo que sea, a mí automáticamente se me va la sed, no me dan ganas. Mencionamos hace un ratito, y con esto me gustaría finalizar el video de hoy. Esto, bueno, es una aproximación a la idea de cuerpo. Hay mucha bibliografía, hay esquemas. Bueno, acá no lo podemos desarrollar con otros elementos, con matemas, porque bueno, no da el tiempo. Mencionamos siempre que la realidad es fantasmática, porque también dije la palabra fantasma recién, hace unos minutos, y ello quiere decir que
todo sujeto va a insertarse o va a instalarse en un lugar dentro del enjambre significante, de la cadena significante. Y es desde ahí, desde ese lugar, desde donde puede decir algo en relación a esto. Bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Si quieren dejarme comentarios o preguntas, lo pueden hacer. Me pueden escribir también al Instagram por privado. Síganme si tienes ganas y nos vemos la próxima. Chau, chau.